Así fue que pasaron décadas desde la partida física de don Ramón, su imagen sigue viva como ese hombre flaco, de gorra gastada, bigote peculiar, y corazón de oro que regañaba al chavo pero lo quería como a un hijo. Sin embargo, pocos sabían que don Ramón guardaba un secreto, uno que solo se atrevió a compartir poco antes de morir. Hoy, casi 100 años después del nacimiento de Ramón Valdés, salen a la luz detalles estremecedores sobre una relación inesperada con doña Florinda, el papel de Kiko en todo ello, y rumores que por años se negaron, pero que varios testigos y allegados han comenzado a confirmar. Esta es la verdad que don Ramón confesó antes de partir, y que ahora conmociona a generaciones que crecieron con él. Antes de hablar del misterio, debemos entender al hombre. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1923, en la Ciudad de México. Pertenecía a una familia de artistas, su hermano fue Tintán, y él mismo participó en múltiples películas de la época de oro del cine mexicano antes de convertirse en un ícono televisivo con el programa de Chespirito. Pero a pesar de su fama, su vida personal siempre estuvo envuelta en discreción, pobreza, luchas y silencios. Ramón Valdés vivió como su personaje, sin lujos, con múltiples trabajos, y con un dolor que solo pocos lograron ver en sus últimos años. En El Chavo del Ocho, el personaje de doña Florinda, interpretado por Florinda Mesa, se caracterizaba por agredir verbal y físicamente a don Ramón, a quien consideraba irresponsable, vago, y mal ejemplo para su hijo Kiko. Pero detrás de las cámaras, varios miembros del elenco comenzaron a notar una tensión especial entre ellos. Algunos decían que se llevaban muy mal, otros, que en realidad existía un lazo afectivo no correspondido. E incluso unos pocos aseguraban haber escuchado confesiones de don Ramón que lo cambiaban todo. Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, fue uno de los primeros en hablar sobre este tema sin querer, durante una entrevista que parecía inofensiva. Cuando le preguntaron por los conflictos entre Florinda Mesa y algunos del elenco, él respondió. Esa frase desató una ola de rumores. Estaba hablando de doña Florinda y don Ramón. Hubo algo entre ellos. Kiko siempre tuvo una relación distante con Florinda Mesa tras su salida del programa, lo cual también alimentó la teoría de que Kiko sabía algo que no se podía decir abiertamente en ese momento. Florinda Mesa nunca ha sido ajena a la polémica. Su relación con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, su poder dentro del equipo de producción, y su carácter fuerte la convirtieron en una figura temida por muchos. Pero cuando se le preguntó en varias entrevistas sobre su trato con Ramón Valdés, su tono cambiaba. Evitaba profundizar, reía nerviosamente, o simplemente decía, éramos compañeros. Pero para los que trabajaron en el set, esa relación no era simple compañerismo. Varios técnicos y maquillistas confirmaron que durante la primera etapa del programa, don Ramón y doña Florinda solían tener largas conversaciones a solas, y en algunos momentos se les vio demasiado cercanos. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, víctima del cáncer de estómago que lo fue consumiendo lentamente. Durante sus últimos días, cuentan sus hijos que escribió varias notas, algunas de despedida, otras con recuerdos, y una en particular que jamás quisieron mostrar públicamente, hasta ahora. Una de sus hijas, al ser entrevistada para un documental no oficial, reveló partes de esta carta. Lo que allí se decía conmocionó a los seguidores del Chavo del Ocho. Siempre la respeté, incluso cuando me dolía su indiferencia. Pero no podía soportar más verla fingir que no pasó nada entre nosotros. Según esa misma hija, don Ramón llegó a confesar en vida que sí hubo algo con Florinda, pero que fue un momento breve, quizás un intento de algo más allá de la amistad. Sin embargo, las circunstancias, las diferencias de personalidad y sobre todo la presencia de Roberto Gómez Bolaños lo arruinaron todo. Ramón no estaba dispuesto a competir con el creador del programa, y Florinda eligió el camino profesional. A partir de ahí, la tensión se hizo constante, y lo que alguna vez fue afecto, se transformó en confrontación, dentro y fuera del set. Muchos fanáticos, al revisar los episodios con detalle, comenzaron a notar algo. La relación entre don Ramón y doña Florinda en la ficción tenía un matiz emocional fuerte. Sí, se insultaban, sí, ella lo golpeaba. Pero también había miradas largas, frases con doble sentido, y momentos en los que se les notaba la complicidad. Cuando doña Florinda lo defiende sin querer frente al profesor Girafales. Cuando Kiko dice, mamá, ya no le grites tanto a don Ramón, se va a ir para siempre. Estaba todo esto basado en la realidad.
Estaban los guiones cargados de mensajes personales. María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina y fue como una hija para Ramón Valdés, también confirmó lo que muchos sospechaban. En una entrevista del año 2022, dijo: "Mi papá, Ramón Valdés, era un caballero. Y no me contaba todo, claro, pero alguna vez me dijo que hubo alguien en el set que lo marcó, y no fue solo por problemas. Fue por amor. El problema es que había demasiados egos, y él no quería dañar a nadie, así que prefirió callar". Uno de los momentos más tristes fue cuando, poco antes de morir, Ramón intentó reconciliarse con Florinda Mesa. Envió un mensaje a través de un amigo en común, pero nunca recibió respuesta. Según algunos allegados, Florinda sí recibió el mensaje, pero eligió ignorarlo. Tal vez por orgullo, tal vez porque el pasado dolía, o quizás porque ya era demasiado tarde. Esa falta de cierre fue uno de los dolores más grandes de don Ramón. Lo mencionó en su carta final: "Me habría gustado que habláramos como antes, aunque sea por última vez". Carlos Villagrán fue uno de los más afectados por las tensiones internas del programa. Su salida fue dolorosa, y muchos apuntaron a Florinda Mesa como la responsable. Sin embargo, Kiko siempre habló con cariño de don Ramón, y en varias entrevistas dejó frases como: "Él era el más auténtico. No fingía, lo que sentía, lo decía". También comentó, en una entrevista en Argentina: "Don Ramón sabía cosas que prefería llevarse a la tumba". Hoy, a casi un siglo del nacimiento de Ramón Valdés, y décadas después de su partida, la verdad comienza a salir a la luz. No como un escándalo, sino como una historia humana, de amor, orgullo, silencio, y arrepentimientos. Don Ramón fue más que un personaje. Fue un hombre que amó en secreto, que sufrió en silencio, y que dejó una huella imborrable en millones de corazones. Y aunque Florinda Mesa jamás confirmó nada, y Kiko prefirió callar, los fragmentos de cartas, los testimonios de los que lo conocieron, y las señales que dejaron en el programa construyen una historia que ya no puede ocultarse más. Esa fue la verdad que don Ramón confesó antes de morir. Don Ramón Valdés fue mucho más que un personaje de comedia. Fue, para millones de personas en Latinoamérica, un símbolo de ternura envuelto en pobreza, dignidad y lucha diaria. Con su voz rasposa, su caminar cansado y su peculiar estilo de vestir, se ganó el corazón de generaciones enteras. Pero lo que pocos sabían es que detrás de esa sonrisa melancólica, existía una historia de dolor, secretos jamás confesados en vida, y una relación compleja con una de las figuras más poderosas de la televisión, Florinda Mesa. Y aún más impactante, un secreto que terminó sabiendo el propio Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, lo que provocó una grieta irreparable dentro del elenco más querido de todos los tiempos. Aunque la fama de su hermano lo antecedía, Ramón tenía algo diferente: una naturalidad irresistible, una capacidad de improvisación genuina, y un carisma que no necesitaba guiones. Era lo que hoy llamaríamos un actor de alma. En la década de 1970, el destino lo cruzó con un joven comediante y guionista llamado Roberto Gómez Bolaños, quien lo invitó a formar parte de un nuevo programa cómico que cambiaría la televisión para siempre, El Chavo del Ocho. Fue ahí donde nació el personaje de don Ramón, el papá de la Chilindrina, el eterno desempleado, el que siempre debía 14 meses de renta al señor Barriga, y quien recibía cachetadas de doña Florinda sin perder la paciencia. Lo irónico es que ese personaje era casi un reflejo real de la vida de Ramón Valdés. Él mismo confesó que no tenía que actuar mucho: "Yo soy don Ramón en la vida real". Durante varios años, el elenco de El Chavo del Ocho funcionó como una familia. Comían juntos, grababan por horas, viajaban y compartían experiencias únicas. Pero con el tiempo, las tensiones comenzaron a surgir. Se decía que Florinda Mesa tenía un carácter dominante, y que su relación sentimental con Roberto Gómez Bolaños le daba cierto poder dentro del equipo. Esto generó descontento en algunos compañeros, sobre todo en Ramón Valdés, quien no toleraba los favoritismos ni la falta de humildad. De hecho, en varias ocasiones abandonó el programa sin dar muchas explicaciones, y según personas cercanas, una de las razones fue su desacuerdo con la manera en que se estaba manejando la producción, y con ciertas actitudes de Florinda Mesa. Durante las primeras temporadas del programa, Ramón Valdés y Florinda Mesa compartían muchas escenas juntos, lo cual llevó a generar un tipo de conexión muy fuerte, aunque en la pantalla parecieran odiarse.
Lo cierto es que varios técnicos del programa afirmaron haberlos visto compartir momentos personales fuera del set, hablar con frecuencia, e incluso tener un trato cariñoso detrás de cámaras. Según testigos, Ramón se enamoró silenciosamente de Florinda, pero ella ya tenía su atención puesta en Chespirito. Aún así, entre ambos hubo un momento breve, una cercanía emocional, quizás un beso, quizás más, que nunca fue reconocida públicamente, pero que él jamás olvidó. Poco antes de su muerte, en 1988, Ramón Valdés ya sabía que el cáncer lo estaba consumiendo. Fue en ese tiempo cuando comenzó a escribir cartas personales, reflexiones íntimas, y a hablar con sus hijos sobre los momentos que marcaron su vida. Uno de esos momentos, revelado por su hija Carmen Valdés, fue la decepción amorosa que vivió dentro del programa, y cómo se sintió traicionado por el hecho de que Florinda negara cualquier vínculo entre ellos. Mi papá nunca fue de rencores, pero eso sí le dolió. Se sintió como si lo hubieran borrado no solo del programa, sino de la historia. Muchos fanáticos se han preguntado si Chespirito supo alguna vez de esta conexión entre Florinda y Ramón Valdés. La respuesta, según varios allegados, es que sí lo supo, y eso afectó gravemente la relación entre ellos. Aunque no se trató de una relación formal ni duradera, el simple hecho de que Florinda Mesa pudiera haber tenido un acercamiento emocional con Ramón antes o durante su relación con Chespirito fue motivo de tensión. Hubo comentarios irónicos, rechazos velados, e incluso decisiones de producción que afectaron directamente a Ramón. Por ejemplo, después de cierto punto, las escenas entre don Ramón y doña Florinda disminuyeron notablemente, como si se buscara evitar el contacto entre ellos. La vida personal de Ramón Valdés nunca fue fácil. A pesar de su fama, vivió en condiciones modestas, nunca acumuló riquezas, y luchó contra el tabaquismo, un vicio que finalmente le costó la vida. En varias entrevistas, reconocía que fumaba más de 2 cajetillas diarias. Además, sufrió la pérdida de seres queridos, tensiones familiares y decepciones laborales. Muchos lo consideran el más auténtico del elenco, y también el más golpeado por el sistema. Nunca fue hipócrita, nunca fingió una amistad cuando no la sentía, y eso le costó muchos contratos. Pero ganó algo más valioso, el amor del público. A mediados de los años 80, Ramón ya no podía trabajar como antes. Su salud se deterioraba y sus oportunidades laborales escaseaban. Aunque hizo apariciones especiales con Kiko en otros programas, la magia del Chavo ya no era la misma sin él. En sus últimos días, según relatos de sus hijos, pasaba largas horas viendo televisión antigua, escribiendo y recordando anécdotas de sus años de oro. Pero también, sentía tristeza por cómo se dieron las cosas con algunos compañeros, en especial con Florinda y Chespirito. Uno de los fragmentos más impactantes de su correspondencia fue una nota que decía: "Perdí muchas cosas en esta vida, dinero, oportunidades, salud. Pero lo único que no pude recuperar fue el silencio de alguien que una vez me miró como si yo fuera todo, y luego fingió que no existí". Muchos creen que hablaba de Florinda Mesa. Y con eso, don Ramón dejó en claro que el dolor más profundo no fue el de una enfermedad, sino el del olvido. La figura de don Ramón trasciende generaciones. A diferencia de otros actores, él no necesitó escándalos ni publicidad para volverse eterno. Fue simplemente él mismo. La historia de Ramón Valdés nos recuerda que detrás de la comedia hay vida real. Detrás del humor, hay dolores no resueltos. Y detrás de la fama, hay secretos que muchos eligen callar. Sí, don Ramón guardó un secreto que hablaba de amor no correspondido, de traiciones profesionales, de silencios que dolieron más que los gritos. Y ese secreto, tarde o temprano, terminó saliendo a la luz. Porque el público merece saber quién fue realmente ese hombre que tanto nos hizo reír. Ramón Valdés no fue solo don Ramón. Fue un ser humano que amó, que sufrió, que luchó, y que vivió con la verdad hasta el final.